Un placer tenerlos aquí. Bueno, ya tenemos pues bastante gente que ha entrado, así que queremos pues oficialmente darles la bienvenida a este webinar, factores que contribuyen a la resiliencia de los sistemas silvopastoriles intensivos. Voy a compartirles pantalla. Entonces, mi nombre es Saskia Santamaría, yo estoy aquí con mi colega Gillian Bloomfield. Ambas somos parte del equipo de la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, ELTI, por sus siglas en inglés. Entonces, este es un webinar que estamos ofreciendo como preámbulo a nuestro próximo curso en línea que tratará sobre sistemas silvopastoriles. Entonces, este webinar va a ser presentado por Zoraida Calle y Enrique Murgueito, un placer tenerlos siempre. Zoraida es una bióloga colombiana que desde 1993 trabaja como investigadora en el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, conocido como CIPAF. Allí Zoraida coordina el área de restauración ecológica, combinando la investigación aplicada y participativa con la implementación de proyectos de restauración en terrenos que están afectados por deslizamiento y erosión severa. Además, Zoraida es la coordinadora para Colombia del programa de capacitación del Neotrópico de ELTI. Un placer, Zoraida. Enrique, también colombiano, es médico veterinario zootecnista y actualmente es el director de la Fundación CIPAF. Él tiene más de 35 años de experiencia y en su trabajo ha tenido como objetivo promover el fortalecimiento de la producción agropecuaria sostenible mediante la comprensión y el mejoramiento de los procesos naturales y la biodiversidad, promoviendo medios de vida rurales que integren en todas las escalas a los sistemas silvopastoriles, la producción de alimentos, la educación, la generación de conocimiento, la conservación y muy importante, el relevo generacional. Soraya y Enrique, como les dije, es un placer tenerlos de expositores en el día de hoy. Entonces, sin más, les voy a dar la palabra pronto. Solo algunas observaciones antes de que comencemos. A lo mejor no vamos a tener tiempo para hacer sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en lugar de eso, les invitamos a que, por favor, si tienen alguna pregunta durante el webinar, por favor tomen nota y me las envíen a mi correo que Gillian va a poner en el chat, saskia.santamaria@gel.edu. Cualquier cosa, pues con mucha confianza me escriben allí. La otra cosa también es que como este webinar es en preámbulo al curso, pues también es una invitación para que se inscriban. Van a ser 5 semanas de interacción e intercambio con Zoraida, Enrique y varios otros expertos de Latinoamérica. Entonces, bueno, Zoraida y Enrique, dejo de compartir. Adelante. Muchísimas gracias, Saskia, por tu presentación. Voy a compartir entonces nuestra charla. Antes de comenzar, quiero decirles que en esta charla vamos a hacer una síntesis muy rápida de un tema que es muy complejo. Y todos los temas que vamos a tratar van a ser discutidos en detalle en nuestro curso corto en línea sobre sistemas silvopastoriles. Entonces, por favor, acepten este seminario virtual como una pequeña introducción a un tema que tiene una complejidad bastante grande. Buenos días, muchísimas gracias a todos por unirse a este seminario virtual. Vamos entonces a tratar de compartir con ustedes una síntesis sobre los factores que contribuyen a la resiliencia de los sistemas silvopastoriles intensivos. Rompiendo una larga tradición en los eventos que tienen que ver con ganadería y medio ambiente, no voy a empezar por darles malas noticias, sino todo lo contrario. Quiero empezar por mencionar que dentro de las 100 soluciones que existen para revertir el cambio climático, la ganadería con árboles, la transformación de la ganadería ocupa un lugar muy importante. Entonces, tenemos en nuestras manos también la solución o parte de la solución al cambio climático. De hecho, los sistemas silvopastoriles son considerados como la 9ª solución en importancia a escala global para revertir el cambio climático a través del almacenamiento de cantidades muy importantes de carbono en los suelos y la vegetación. Los sistemas silvopastoriles se enmarcan en un concepto mucho más amplio que es el de ganadería sostenible, aunque con justicia deberíamos ya empezar a utilizar el término ganadería regenerativa, porque en realidad es mucho más preciso para lo que vamos a discutir a continuación.
Sin embargo, la ganadería sostenible es la producción de animales domésticos en sistemas de pastoreo con múltiples finalidades, donde se aplican los principios de la agroecología. Estos sistemas ganaderos, que incluyen tanto a los silvopastoriles como los silvopastoriles intensivos, hacen un uso inteligente del agua, el suelo y la biodiversidad local en íntima y sinérgica relación para producir alimentos estratégicos de alta calidad. Al mismo tiempo, conservan los bosques y otros ecosistemas naturales y facilitan la restauración ecológica de las tierras y los agropaisajes degradados. Una empresa ganadera sostenible fomenta el empleo formal, promueve la calidad de vida de las personas en el campo, ofrece bienestar a los animales y genera servicios ecosistémicos para todos. Durante los últimos años, los sistemas silvopastoriles y su conexión con la restauración de los ecosistemas han recibido atención importante de medios de comunicación, por ejemplo, el Washington Post con su artículo ¿Cómo podemos hacer que la carne sea menos terrible para el medio ambiente? O la revista Science en 2017 con su artículo Restaurar los bosques tropicales desde la base. En 2018 también una publicación en la revista Science mencionó los sistemas silvopastoriles intensivos y contando que en Colombia muchos ganaderos están restaurando tierras agrícolas degradadas con estas técnicas silvopastoriles que al mismo tiempo mejoran la conectividad ecológica en los paisajes. Aparte de esto, hay un número creciente de libros científicos que explican diferentes tipos de sistemas silvopastoriles y literatura dirigida a los productores y a los extensionistas en el campo. Un estudio que realizamos en la Red Latinoamericana de Ganadería Sostenible, que hace parte de la Red Global Silvopastoril que lideramos con la Agenda Global de Ganadería Sostenible, mostró en Sudamérica un gradiente muy importante de sistemas silvopastoriles. Son muchos, son diferentes formas de hacerlo y tienen una plasticidad enorme en cuanto a la cantidad de áreas y territorios que puede usar, tanto desde el nivel del mar hasta las altas montañas, como también desde las zonas semiáridas hasta las zonas pluviales, donde la lluvia es muy fuerte y todos tienen algunas diferencias e importancias. Están en en el conocimiento empírico, pero también en el conocimiento científico. Aquí en este cuadro mostramos rápidamente que estos grupos de sistemas silvopastoriles son arreglos con plantaciones forestales, por ejemplo, los silvopastoriles intensivos de los que vamos a estar hablando ahora, los elementos lineales en los paisajes como las cercas vivas, las cortinas rompevientos, los sistemas de corte y acarreo que también son importantes como los bancos de forraje donde se incluyen muchas leñosas, los silvopastoriles que se realizan en vegetación bajo vegetación nativa de montes o bosques y otros que precisamente hacen lo contrario, regeneran la vegetación arbórea dentro de sistemas de pastizales. Aquí está un ejemplo pues, de los elementos lineales. Hay una larga tradición de cercas vivas en toda América tropical. Las cortinas rompeviento están también muy desarrolladas en algunos países del sur y del norte del continente. Y ahora vemos que no solamente son árboles leguminosos o forrajeros, sino que se pueden alojar ahí especies mareables como la caoba, que es la madera, la reina de las maderas tropicales en términos de valor agregado que pueden perfectamente funcionar en la ganadería. Un ejemplo de los sistemas que utilizan los bosques, los montes, es como la tradición que existe en el bioma Chaco, que comparten Paraguay, Bolivia y Argentina. Inclusive en Paraguay ya es política pública que se mantengan. Y esta experiencia de Michael Dorsen, de las cooperativas del Chaco Central en Paraguay, es muy impresionante porque ellos están logrando acomodar muy bien la ganadería debajo de los doseles de los árboles que todavía quedaban del bioma y tienen sus corredores también de bosques nativos y esto es un ejemplo muy interesante que tiene también otros desarrollos de investigación en el caso del Chaco argentino. Por ejemplo, los árboles de prosopis, este grupo de árboles que es una leguminosa, es muy importante para las zonas secas y las zonas semiáridas. Va desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos y
es muy interesante ver cómo se han hecho las paces, digamos, muchas veces se pensó que esta especie era atacada por los ganaderos. Hoy en día hace parte de la agenda de conocimiento y de la agenda de aplicación de restablecer mediante la sucesión vegetal, ya que ellos producen unas legumbres que son ricas en azúcares y proteína, y los animales la pueden ir dispersando en los campos de tal manera que, y siendo una madera de madera dura, es muy interesante. Y en zonas más extremas está el desarrollo de otras plantas que no son leñosas, pero que son supremamente importantes, como todo lo que ha sido el conocimiento centenario y la investigación científica de México, que llegó inclusive al noreste del Brasil, al bioma de la Caatinga, para que en las zonas más extremas de sequía se pueda utilizar los cactus, las cactáceas como los nopales, y ya se están plantando en forma intensiva. Aquí hay fuente de energía, de proteína, de minerales, y es toda una estrategia espectacular para combatir el avance de los desiertos. Y hay cosas también innovadoras en los sistemas, en los arreglos silvopastoriles. Está todo el campo de los frutales, que lamentablemente se han convertido en grandes monocultivos en este momento en todo el continente. Pues este innovador, Nicolás Valenzuela, ha hecho un esfuerzo muy grande para incluir los arándanos y los avellanos europeos dentro del esquema de agricultura orgánica de exportación y combinarlos con los ovinos, como podemos ver en la siguiente fotografía. Ahí ven un comportamiento tanto en verano, en otoño, en invierno. La asociación con praderas mixtas funciona muy bien, son praderas agroecológicas, y el manejo además es con reciclaje, con abonos de lombriz de tierra, de tal manera que esto nos da un pie para la esperanza de que los monocultivos cambien, como tenemos ya en el trópico, y esperamos que las nueces, por ejemplo, que hay desarrollos interesantes, y por eso hablamos también de lo que el profesor Adolfo Cardoso durante muchísimos años ha hecho este trabajo en Venezuela y en Colombia, lo que se llama el potrero de arriba. Muchísimos árboles ofrecen frutos que son consumidos por la fauna silvestre y por los animales domésticos. Aquí tienen 20 ejemplos, pero también hay otros colegas como Gastón Carro en Uruguay desarrollando cosas nuevas con las nueces, y esperamos que esto motive e inspire a otras innovaciones que podemos tener en la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, el árbol tropical de la lluvia, la Samanea samán. En el Caribe de Colombia, este árbol se utiliza para recoger los frutos cuando ya prácticamente ha desaparecido cualquier vegetación de pastos durante las épocas secas, que cada vez son más frecuentes y más extremas. Aquí producen proteína, energía, y cuando se muele la vaina, la proteína sube el 29%, algo que no se consigue en ningún alimento concentrado comercial. De tal manera que el valor del árbol se incrementa. El mango, que es una gran contribución del Asia tropical a América tropical y subtropical, lo tenemos hace más de 3 siglos. Esta planta es maravillosa. Podemos hacer no solamente los monocultivos que hoy tienen, sino las barreras, cortavientos, como tienen los amigos nicaragüenses en Rivas, y producen tanto fruto que sobra para lo que consume la gente. Esos alimentos se pueden conservar, se pueden guardar, se hace un tratamiento en silaje salino y podemos tener una reserva de alimentos por casi un semestre. Otro grupo de árboles donde están las crescentias. Este género es quizás el mejor ejemplo de resiliencia que hemos conocido hasta ahora. Tolera inclusive inundaciones de varios metros de agua, y después en las sequías te puede tolerar casi 6 o 7 meses de sequía, ofreciendo unos frutos que en este momento fue fuente de nuevas investigaciones. Hay mucho conocimiento ya aplicado. Se puede hacer el ensilaje también. Tiene factores antiparasitarios que también ayudan a tener una producción limpia sin necesidad de recurrir a otros productos comprados por el productor. Muchísimos nombres en toda América, es el árbol por excelencia. Y después llegamos a los que son los silvopastoriles con manejo de las maderas para la industria. El mejor ejemplo para nosotros es lo que han desarrollado los colegas de INTE y el CREA en Argentina. Muchísimos productores de todos los tamaños, cambiando el paradigma de la plantación homogénea forestal, que tiene muchas cosas buenas, como es el desarrollo y la genética de los árboles de rápido crecimiento. Aquí no se hace el monocultivo como se hacen para celulosa, se abre la luz. Eso permite que los árboles tengan un desarrollo muy diferente,
y permite que entonces que haya esos tapices de praderas abajo, de tal manera que se va combinando y se va desarrollando todo un conglomerado de productos que con el caso de emisiones y corrientes en Argentina son más de 400 fábricas que transforman estas maderas y teniendo una ganadería de muy buena calidad debajo. Esto se ha llevado también a Brasil, a Paraguay, en Uruguay también, algo en Chile, y nuevas iniciativas como por ejemplo el Juan Manuel Caicedo en Colombia nos inspiran a que este es un nuevo reto que sigue las directrices que Santiago Lacorte y Jorge Esquivel hace muchos años nos determinaron lo interesante que es esto, porque los pequeños y medianos productores no alcanzan a recibir nunca los beneficios de la madera. La madera es un gran negocio, pero el turno final a veces demora 15, 20, 25 años, y entonces cambiando estos principios y obteniendo que la caja chica o la caja menor, el circulante de dinero anual para mantener las familias sean los ganados, permite que la gente acceda a estos negocios de la madera, la cosecha de estos productos forestales. Y algo interesantísimo que está sucediendo es cómo aparece entonces la resiliencia climática. Esta fotografía de Luis Corcombet de INTA, Misiones, llega la helada que viene se genera en los vientos del sur de la Antártida, atraviesa parte del continente, quema los cultivos abiertos, los praderas, y el mismo día el silvopastoril está trabajando como si no hubiera pasado nada. Es decir, aquí nos muestra cómo los árboles, las praderas, en este caso de pastos nativos que son resistentes a las heladas, y los ganados están funcionando perfectamente, nos muestran también que el camino hacia la resiliencia climática está en estos modelos silvopastoriles. Otros árboles que no son explícitamente para la industria nos ofrecen otras alternativas muy interesantes, que es el caso de los grupos de los alisos, el género Alnus, que tiene árboles nativos tanto en México como en Sudamérica, son diferentes. También tenemos naturalizados de origen europeo, pero ellos tienen una capacidad increíble de fijar nitrógeno a través de los actinomicetos del género Franquia y nos permiten ofrecer nuevas alternativas, además que los follajes se los comen también los animales, nos permiten crear nuevos conglomerados silvopastoriles de una forma más creativa, son árboles de rápido crecimiento, de tal manera que nos abren puertas infinitas en la gran cantidad de especies que podemos consociar en los sistemas silvopastoriles. Y nada de esto funciona, y es el común denominador con la ganadería regenerativa y con todos los silvopastoriles que tenemos que atender el tema del agua. El agua es la esencia del sistema ganadero, por lo tanto, para nosotros el ganadero, el empresario y el campesino ganadero son los gestores del agua, tienen que hacer un esfuerzo mayor para no solamente proteger la fuente, sino abastecer a los animales de agua de buena calidad. La siguiente, como vemos en distintas opciones, y este ejemplo que nos mostraron las cooperativas del Chaco Central en Paraguay fue impresionante. Esta región no tiene la posibilidad de usar las aguas freáticas porque son salinosódicas. El balance hídrico es negativo, de tal manera que hay que cosechar la lluvia que cae, y ellos han ido cada vez desarrollando un modelo mucho más eficiente. Tienen más de 50 años haciéndolo, pero ahora lo hacen con mucha efectividad, con mucha eficiencia, como hacen toda una zona captadora de camellones para que el agua por escorrentía llegue a esos embalses que ven allí. A la parte más alta la suben mediante el uso de molinos de viento, de tal manera que ofrecen agua no solo para el ganado, sino para el riego en sus campos, y esto es un ejemplo, digamos, de cosecha de agua en la escala del paisaje. Y ahora tenemos nuevas tecnologías ligadas con la energía renovable, la energía solar, que pueden movilizar bombas hidráulicas que pueden mover agua, en este caso a estas torres que llevan agua más de 6 kilómetros, en el caso de la Orinoquia de Colombia. Bueno, con base entonces en esta introducción, este viaje que nos ha hecho Enrique por los sistemas silvopastoriles, quiero a través de una serie de preguntas introducir el concepto del sistema silvopastoril intensivo. La pregunta principal ¿es posible rediseñar los sistemas ganaderos con base en los principios de la agroecología?
Muchas personas han considerado que la respuesta al reto de proporcionar proteína animal para una población creciente está en la ganadería industrial. Sin embargo, como muy bien lo expresa Philip Limbery, todos los días se confirma lo destructiva, ineficiente, derrochadora, cruel e insalubre que es esta forma de ganadería. Necesitamos entonces replantear por completo nuestros sistemas alimentarios y agrícolas antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sucede entonces si tomamos el monocultivo de gramíneas y le asociamos arbustos que son muy eficientes en la fijación de nitrógeno? ¿Qué ocurre si al mismo tiempo estos arbustos pueden proporcionar forrajes de muy alta calidad para el ganado? ¿Y qué sucede cuando las raíces profundas, no solamente de los arbustos, sino también de los árboles que se asocian al sistema, tienen acceso a agua y a nutrientes que no están disponibles para las raíces de las gramíneas? ¿Qué ocurre si dejamos que los árboles alcancen una cobertura de dosel de 30%, es decir, un nivel de sombra de 30% en el potrero, y permitimos al mismo tiempo que la hojarasca cubra una parte del suelo? ¿Qué ocurre entonces si el potrero se transforma en un ambiente tan adecuado para los escarabajos estercoleros, que estos insectos logran incorporar el estiércol del ganado en menos de 4 días, como vemos en esta imagen donde observamos un suelo excavado por una pareja de escarabajos luego de enterrar una bola de estiércol? ¿Y qué ocurre si los escarabajos logran romper los ciclos biológicos de organismos plaga tales como las moscas de los cuernos y los parásitos internos del ganado? ¿Qué ocurre si toda esta vegetación leñosa asociada al sistema por encima y por debajo del suelo es capaz de almacenar tanto carbono como para compensar todas las emisiones de metano del ganado? En otras palabras, ¿qué sucedería si rediseñáramos el sistema ganadero pensando en fortalecer la infraestructura ecológica que lo soporta y entendiendo que la ganadería en realidad depende de una red muy compleja de interacciones y de procesos biológicos que son el soporte de toda esta ganadería de la cual tendemos a ver únicamente las gramíneas y los animales? Con esto entonces llegamos a la definición del sistema silvopastoril intensivo. Son arreglos agroforestales pecuarios de base agroecológica que se caracterizan por la presencia de arbustos forrajeros en alta densidad para el ramoneo del ganado, asociados a pastos, leguminosas, arbences y a árboles que pueden ser maderables, frutales o de importancia para la biodiversidad local. La periferia y las divisiones internas de los potreros se delimitan con cercas vivas. Estos sistemas garantizan el bienestar animal con la sombra, el buen trato, sin violencia, y la oferta permanente de sal mineralizada y agua de buena calidad. El manejo contempla además el pastoreo rotacional rápido, con altas cargas animales, largos periodos de descanso y el uso de cercas o cintas eléctricas. En los sistemas silvopastoriles intensivos, los animales instintivamente alternan el consumo de los forrajes disponibles y comen un poco de gramíneas, los arbustos y lo que logren alcanzar de los árboles o quizás los frutos que han caído al suelo. El manejo entonces combina el pastoreo en potreros muy pequeños, también puede ser pastoreo en franjas con cinta eléctrica, los periodos cortos de ocupación, el descanso muy prolongado, altas cargas animales y siempre la oferta de agua de calidad disponible en cada potrero a través de una red de bebederos móviles. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del funcionamiento de un potrero a lo largo del año? Creo que este ejemplo de la Reserva Natural El Atico lo ilustra bastante bien. Un solo potrero a lo largo del año va a tener 16 días de pastoreo, pero va a tener un total de 349 días para recuperarse de ese pastoreo muy intensivo. ¿Por qué llamamos a estos sistemas intensivos? Es muy importante aclarar esto porque el término puede prestarse para equívocos. Lo que es intensivo en ellos es la eficiencia de los procesos biológicos, principalmente la fotosíntesis que sostiene una alta tasa de producción de biomasa, pero también la fijación biológica del nitrógeno, la solubilización del fósforo y otros nutrientes del suelo, todo lo cual contribuye a la formación de materia orgánica y a promover la actividad biológica del suelo. Por lo tanto, los insumos del sistema
no son insumos sintéticos, sino los mismos procesos biológicos. Pero debemos decir también que estos sistemas son muy intensivos en conocimiento porque aplican los resultados de muchísimos años de investigación en diferentes países y ecosistemas. Por otra parte, un aspecto interesante de este tipo de sistemas silvopastoriles es que forman una matriz de paisaje que es amigable para la vida silvestre. Y esto lo ilustra muy bien nuevamente un sistema silvopastoril intensivo de la Reserva del Atico en Colombia, donde se integran diferentes especies de gramíneas con arbustos en alta densidad, hasta 50 árboles nativos de porte mediano por hectárea, junto con un número menor de árboles grandes, algunos árboles maderables valiosos y también algunas palmas. El resultado de esto entonces es que tenemos un sistema productivo que va a ser mucho más permeable a los movimientos de la biodiversidad en el paisaje que el sistema ganadero convencional. Y los sistemas silvopastoriles entonces van a ofrecer un hábitat adecuado para una parte de la biodiversidad y van a permitir los movimientos de la fauna silvestre. Se usan diferentes especies de arbustos para el ramoneo en los sistemas silvopastoriles intensivos. El arbusto para ramoneo es, digamos, la columna vertebral del sistema, la base del sistema. Hay 3 ejemplos importantes que son la Guasuma olmifolia, Titonia diversifolia y la Leucaena leucocéfala. Empecemos por hablar de esta última especie, la leucaena. Es una especie que se comporta muy bien en sistemas silvopastoriles intensivos, es muy eficiente en la fijación de nitrógeno, comparte este nitrógeno con las plantas vecinas, es consumido con avidez por el ganado y además proporciona más energía, proteína y minerales que los pastos mejorados asociados al sistema. En el trópico seco de Colombia se está utilizando desde hace varios años para rehabilitar tierras completamente degradadas por el monocultivo, en este caso del algodón. Fueron tierras que quedaron perdidas durante 4 décadas y en una forma casi increíble se convierte en un paraíso silvopastoril, atendiendo también el principio de romper el viento desecante que en estas regiones afecta tanto, la erosión eólica, que fue la causante de estos problemas, a través de cortinas rompeviento. Aquí combinamos entonces distintos sistemas y otro que es el legado de Roberto Mejía con su familia en la Valle Alto del Magdalena. Él transformó lo que era un desierto, un pedregal, en un paraíso silvopastoril donde produce casi 20.000 litros de leche por hectárea con una cubierta de árboles. Aquí se pueden ver cómo ya el dosel de los árboles hace prácticamente un verdadero monte forestal que incluye franjas de árboles que van también para la cosecha de maderas finas. Y la otra especie que se mencionó es del grupo de las asteráceas. Fíjense, no es una leguminosa. Tenemos otros equivalentes muy interesantes que se están trabajando. Esta es la Titonia diversifolia. Existe el topinambur que se está trabajando en los sistemas silvopastoriles intensivos del Chiloé en Chile, que es otra asterácea, es un grupo muy parecido al girasol. En este caso también trabajamos con el yacón en las zonas de montaña, que es otra asterácea que tiene las flores, tiene los frutos, las hojas, los frutos son tubérculos, en el caso de los 2 que les acabo de mencionar. En el caso de la Titonia nos permite entrar desde el nivel del mar hasta casi los 2.800 metros de altura en las Andes ecuatoriales. Tiene la posibilidad de solubilizar el fósforo en suelos ácidos, nos permite trabajar en suelos ácidos que son una barrera para el caso de la leucaena, y se hace en los mismos arreglos, pueden ser de ramoneo directo, pueden ser en otras formas como los setos forrajeros, pero lo interesante es de nuevo que los principios agroecológicos se aplican en forma diferenciada según la realidad de cada productor y de cada oferta biofísica que tengamos. La siguiente. Bueno, aquí en el caso de la Amazonia es todavía más impresionante porque son suelos muy degradados. Esto es, digamos, parte del arco de deforestación en Colombia, amazónico, y donde estamos luchando para que los productores no requieran más tierras, para no avancen más sobre la selva, antes al contrario. Y aquí la combinación con un árbol de una
un árbol endémico de la Orinoquia de Colombia, como es la mimosa triana, que le llaman yopo en la región. Ha sido impresionante la respuesta, la combinación, una consolidación que tiene apenas, en este caso, la fotografía 18 meses, nos permite, pueden mirar el tipo de suelo con el cual se trabaja, y nos permite asociarlo con las plantas de los pastos de los grupos de las braquiarias, que son los pastos que más se utilizan los ganaderos en estas tierras tan ácidas. Y en Brasil tenemos el mismo ejemplo, pero ya superando tierras degradadas por la minería, la herencia de la minería que se rehabilita a través del manejo intensivo de la titonia con otro tipo de árboles y termina siendo praderas silvopastoriles. Otro grupo muy importante está en toda América, está en Europa, es los zambucos. Los zambucos es un grupo que inclusive tiene muchas dificultades taxonómicas todavía, pero tenemos claridad de que funciona muy bien desde México hasta la Patagonia. Estas plantas son melíferas, son muy utilizadas en la medicina humana también desde hace mucho tiempo. Le llaman tilo, saúco, sauco, muchos nombres, pero los atributos que tienen para los sistemas silvopastoriles es porque tienen muchísima proteína muy soluble de alta calidad, con muy bajas fibras, y además también ya se ha medido cómo reducen las emisiones de metano en el ganado, además de tener muy buena energía, energía metabólica, energía que le sirve a la producción de leche o de carne, y altos tenores de calcio y de fósforo. Los zambucos tenemos muchas aplicaciones. Aquí ven ustedes en la Patagonia Argentina cómo el ganado ramoneado por debajo, hasta donde alcanzan a comerlo, pero también tenemos la posibilidad de producir los forrajes para el invierno, los silvopastoriles intensivos del sur de Chiloé, con el CED de Chiloé y la red de ganaderos de allá. Hacemos algo parecido a lo que tienen ustedes en la fotografía, buscando que con tanto la asterácea, que es el topinambur, como este tilo, produzcamos toda la comida en primavera, en verano y parte del otoño, y tengamos los alimentos de alta calidad en el invierno, donde las praderas son afectadas profundamente por el invierno. En las altas montañas hacemos esto. Con pequeños productores, ellos lo aplican directamente o lo cosechan y se lo llevan a las vacas. Bueno, en un gran trabajo que se hizo con el gremio ganadero en Colombia y una alianza con Nature Conservancy, el Fondo Acción, CIPAV, el Banco Mundial y la cooperación británica, logramos avanzar muchísimo sobre más de 4.100 predios en todos los ambientes, en 5 regiones, en 89 municipios. Logramos que los pequeños y medianos productores demostraran cómo los silvopastoriles mejoran toda la oferta de biomasa de la producción primaria, que es la base de la cosecha del ganado, y los silvopastoriles intensivos, que son la barrita más clara, muestran cómo produjeron muchísimo más forraje que todo, siendo digamos que el pilar esencial para transformar una ganadería que no necesita tanta superficie, que puede restaurar muchas tierras para bosques. Ese es el principio de la ganadería sostenible que manejan los silvopastoriles intensivos. No se necesita transformar todo el territorio en silvopastoriles intensivos. Una parte del mismo, todo con manejo rotacional y ganadería regenerativa, logramos estos incrementos que ustedes pueden ver ahí, casi triplicar la producción de carne o de leche, y esto significa, como vamos a ver en la siguiente, los impactos financieros que tiene esto sobre el modelo. Es un modelo que genera muchos recursos adicionales que el ganadero no tiene. En el caso de los pequeños, mostramos que en condiciones de pobreza logran salir de la pobreza con este tipo de herramientas, obviamente si están insertados dentro de una cadena de comercialización. Pero además de lo que acaba de mencionar Enrique, otra ventaja muy interesante de los sistemas silvopastoriles intensivos es que generan muchas menos emisiones de metano por unidad de materia seca degradada, como vemos en esta figura, donde comparamos un sistema con solo pasto estrella y un sistema que integra la leucaena y emite 30% menos metano. La Hacienda Lucerna es un ejemplo muy interesante, ubicada también en el Valle del Cauca, en Colombia, y con 30 años de producción con sistemas silvopastoriles intensivos, logra sostener una carga de 4.12 vacas adultas por hectárea,
con una producción de más de 17.000 litros de leche por hectárea por año. Todo esto sin herbicidas, insecticidas ni fertilizantes de síntesis y haciendo un control de las garrapatas y las moscas hematófagas a través de la combinación de vacunas, hongos entomopatógenos, pequeñas avispas y algo muy importante, la resistencia de los animales. Entonces hay un efecto muy interesante de recuperación de suelos degradados en sitios con sistemas silvopastoriles intensivos. Esto se observa muy bien en la región Caribe de Colombia, donde los sistemas silvopastoriles intensivos son una herramienta para detener el avance del desierto. Y esto es en gran medida el resultado del trabajo de la biodiversidad del suelo con organismos como las lombrices de tierra y los escarabajos estercoleros. En muchas partes se ha demostrado el efecto de acumulación de materia orgánica que ocurre en los sistemas silvopastoriles intensivos. Y nuevamente los datos de Latico son muy ilustrativos, con una situación en el ecosistema de referencia de 4.3% de materia orgánica y una situación de línea base, es decir, en los potreros sin árboles de 2.9% de materia orgánica. Vemos que los sistemas silvopastoriles intensivos muestran dos situaciones contrastantes. Por una parte, por fuera de las copas de los árboles, niveles de materia orgánica mucho más altos que la situación de la línea base, pero debajo de las copas de los árboles, unas verdaderas islas donde se acumula el carbono en el suelo, con niveles de materia orgánica superiores incluso al nivel de referencia del bosque. Y esta acumulación de materia orgánica no viene sola, viene acompañada de la capacidad del suelo para almacenar más agua, porque la materia orgánica es una esponja capaz de retener hasta 6 veces su peso en agua. En el valle del río Cesar se ha registrado el incremento de la materia orgánica del suelo desde un nivel muy bajo, propio de un suelo muy degradado, 0.4%, hasta 2.6% en un periodo de 12 años, que representa un aumento de 0.5 anual, con todo lo que esto implica en términos de una capacidad del suelo para almacenar agua en un ecosistema que es fuertemente estacional. Bueno, ahora con toda esta cantidad de beneficios sociales, productivos, ambientales, la presión de todo el mundo es cómo hacemos más rápido esto, cómo llevamos esto a más partes, y estamos intentando distintas formas de escalamiento. Un ejemplo muy interesante ha sido la Red Mexicana de Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Ellos, a través de un enfoque productor a productor, han llevado sus ranchos modelos a diferentes estados. Empezaron en Michoacán, en el Trópico Bajo de Michoacán, y ahora se llevó a más de 18 estados, puras experiencias de productores con la oferta que les decíamos, con mucha creatividad, porque estos no son modelos homogéneos, estos no son paquetes tecnológicos así estrictos, solamente hay unas bases que hay que cumplir, pero la gente logró hacerlo inclusive con árboles frutales, con árboles como el mango, como las toronjas, cosas absolutamente nuevas que no se conocían, o rescatando los prosopis o los mezquites que llaman en México también, que ya hablamos de ellos. En esta asociación miremos entonces cómo recuperaron también el desarrollo de productos locales muy interesantes, como el queso tipo cotija, que tiene un mercado entre la misma gente local. No se necesita estar en los tratados de libre comercio para hacer este esfuerzo, porque realmente es las preferencias de la gente reconstruyen las culturas de la gastronomía local a través de este tipo de productos, entendiendo que también estas dietas producen mucho más alimentos diferenciados. También se comprobó que esta carne y que estas leches y estos quesos tienen unos atributos nutricionales diferentes, tienen, por ejemplo, más omega 3. En el caso de la carne, por ejemplo, la productora Patricia Pérez, que es el liderazgo de la mujer, ha sido muy importante en estos silvopastoriles, logra producir casi 2 toneladas de carne por hectárea con ganados pues muy seleccionados de Beefmaster. O sea, el ganado responde, o sea, la genética mejorada responde también a estos sistemas que tienen mucho más bienestar y más confort climático, además de la nutrición. Y en conjunto de todos estos grupos de predios, desde el Golfo de México hasta la otra costa, en los estados del sur del trópico, donde se decía que los ganaderos no podían competir
con la producción de leche porque no era rentable. Le mostraron cómo triplicaban la producción de leche, triplicaban la oferta de forraje, duplicaban la cantidad de proteína y finalmente producían a menos costos que los sistemas industriales. De tal manera que esto nos permitió dar un salto importante y es una muestra de que los grupos organizados de productores son capaces de ir mucho más lejos en un escalamiento si cuentan con los apoyos necesarios. Un ejemplo muy importante es el de la doctora Marta Xochitl Flores, que tuvo el valor, ella como líder de toda esta red, también tuvo el valor de hacer una innovación y romper 80 años de monocultivo del limón. El limón es un cítrico extraordinario que fue desarrollado por un grupo de italianos en esta región, en un valle secos, de muy buena fertilidad. Sin embargo, con este monocultivo y la cantidad de aplicaciones de agroquímicos, empezaron a tener muchos problemas de nutrición del propio árbol, problemas de estrés climático, porque ahora las temperaturas pueden subir a más de 45 grados en la época de la canícula, y entonces, ¿qué hacer con esos callejones que están ahí casi 6 años sin hacer nada? Casi a veces pueden ser la tercera o hasta la mitad del territorio, del área de la superficie. Entonces se utilizó el mismo concepto, aplicar el silvopastoril intensivo, porque sabíamos que con el reciclaje tanto de las leguminosas como las excretas de los animales íbamos a cambiar la barrera que teníamos en los suelos, el bloqueo de minerales que hay en el suelo, y a su vez empezar a hacer cosas novedosas que la misma experiencia dio y otras que la naturaleza enseñó. Por ejemplo, que algunas leucaenas quedaron asociadas a los árboles de limón y empezó a suceder algo diferente. Los limones empezaron a cambiar y entonces vino la investigación con los científicos de Chapingo mostrando que que ese limón era diferente, que los árboles de limón con el sombrío de la leucaena tenían menos temperatura en el momento más estresante del año, que tenían mejor oferta de clorofila en las hojas, y eso se traducía después en un limón de un color diferente, de un brix diferente, y lo detectaron también los consumidores, y entonces empezaron a llamarle limón de sombra, y ahora tiene, pues digamos, una oferta de sobreprecio, lo persiguen más porque es un limón que les agrada mucho más. En conjunto se produce un poco menos en volumen porque se pierde algo de superficie y también los animales algo afectan algunas ramas, pero se mejora, se evitan costos en el control de plagas, en control de lo que se llamaban malezas, y también se tiene un producto diferente y más sano. Bueno, todo esto entonces nos habla de la transición hacia sistemas productivos que dependen mucho más de los procesos biológicos que de los insumos externos. Y como nos recuerda Santiago Sarandón en su libro, necesitamos pasar de una agricultura dependiente de insumos a una agricultura sustentable y resiliente basada en los procesos. Todo esto es un proceso que inicia con los sistemas convencionales, va ganando poco a poco algo de ecoeficiencia, entra en una fase en que es vulnerable, la fase de sustitución de insumos, y se rediseña completamente para llegar a constituir paisajes agroecológicos en sistemas alimentarios. Aquí juegan un papel muy importante la demanda del mercado, las regulaciones a la producción, los movimientos sociales y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Entonces, en esta transición hacia sistemas de base agroecológica hay toda una serie de cambios muy importantes. Por ejemplo, en términos de manejo del suelo, hay que pasar de unas prácticas que degradan el suelo, que generan erosión y suelos seguramente muy compactados por este uso ganadero continuado, para avanzar hacia un escenario agroecológico donde el sistema está almacenando activamente carbono en el suelo gracias a la acumulación de materia orgánica y a un sistema de raíces fuertes, densas y profundas. Tenemos que ir abandonando estos esquemas de fertilización química que le hacen mucho daño al suelo para adoptar diferentes formas de fertilización hasta terminar en un escenario donde toda la fertilización es orgánica con aplicaciones estratégicas de minerales y biofertilizantes. Las praderas homogéneas donde una sola gramínea cubre más del 80% de la superficie tendrán que ir dando paso a praderas de mayor diversidad
donde ninguna gramínea ocupe más de 70% de la superficie y donde haya una proporción creciente de leguminosas consociadas, donde sea posible ofrecerle a los animales forrajes de calidad a lo largo de todo el año. En el manejo de insectos que afectan a las plantas del sistema, tenemos que abandonar este uso de insecticidas de alta toxicidad para movernos hacia un escenario en el que es la biodiversidad funcional que se establece en el sistema la que hace el control de los insectos chupadores de los pastos y otros insectos que puedan afectar al sistema. Es decir, un manejo sin plaguicidas, donde obviamente el monitoreo permanente de los productores va a ser un elemento muy importante. Lo mismo aplica para el tema de las plantas competidoras. Vamos a ir abandonando el uso de herbicidas, el fuego y la maquinaria como formas de control de las plantas que se establecen en el sistema para llegar a un escenario de cero aplicación de insumos químicos donde se combinan las prácticas culturales, los forrajes muy vigorosos y el consumo intensivo del ganado como principal estrategia de control de plantas competidoras. Estos sistemas sin árboles y arbustos y con cercas muertas irán dando paso a unos sistemas donde toda la superficie tiene sombrío natural y se integran los setos forrajeros con los árboles y los arbustos de ramoneo en alta densidad. Estos sistemas alternos o con unas rotaciones ineficientes tendrán que ir dando paso a unos sistemas rotacionales mucho más intensivos con largos periodos de descanso que permiten una muy buena recuperación de todas las plantas asociadas al sistema. Y un resultado de todo esto que es muy importante en términos de la eficiencia del uso de la tierra es que vamos a poder pasar de sistemas muy ineficientes, como por ejemplo los sistemas extensivos donde se requieren casi 15 hectáreas de tierra para producir una tonelada de carne en el Caribe seco de Colombia, hacia sistemas donde se requiere solo 1 hectárea para producir la misma cantidad de carne. En contraste con, digamos, otra alternativa que sería la intensificación convencional con insumos, donde se requieren 3 hectáreas para producir esa misma cantidad de carne. Entonces, en síntesis, hablando de la resiliencia, los árboles y los arbustos explican mucho este aumento en la resiliencia de este sistema productivo. Esta integración de la vegetación leñosa entonces va a cumplir un papel crítico en lograr unos sistemas productivos que sean mucho más adaptados a todos los rigores del cambio climático. Entonces, empezamos por tener 2 elementos muy importantes acá. En primer lugar, el manejo, que combina, como ya dijimos, las altas cargas, rotaciones cortas, descansos prolongados y la infraestructura ecológica propia del sistema silvopastoril intensivo, donde tenemos las gramíneas, los arbustos y los árboles. Un efecto de este nuevo manejo es una mejor oferta y calidad de los forrajes y una mayor diversidad funcional por encima y por debajo del suelo. Pero este cambio en la infraestructura ecológica, además de los dos resultados anteriores, va a tener como resultado muy positivo una capacidad de recuperación del suelo y de mejoramiento del microclima local. Y a su vez, estos 4 efectos van a empezar a interrelacionarse entre sí de unas formas muy complejas que esta figura realmente no alcanza a resumir adecuadamente. Pero, por ejemplo, un mejoramiento en el microclima va a generar una mayor diversidad funcional por encima y por debajo del suelo. Todo esto va a lograr que tengamos un sistema mucho más saludable y vigoroso, donde el concepto de la salud se va a extender desde el suelo a través de las plantas, a los animales, al ecosistema y también a los consumidores de los productos ganaderos. Esto también va a tener una influencia muy importante en la productividad en términos de ganancias de peso y fertilidad del hato y
todo se expresa en el órgano más sensible de los ganaderos, que es el bolsillo, una mayor rentabilidad, mayor producción de carne y leche por hectárea, con un menor costo y con la posibilidad de sustituir insumos costosos por procesos ecológicos. ¿Cómo evidenciamos esta resiliencia? Nuevamente, el Atico nos sirve como ejemplo. El Atico, como yo diría prácticamente todos los sistemas ganaderos de América Latina, ha experimentado durante la última década los rigores del cambio climático, con periodos excepcionalmente secos y calientes que se alternan con periodos excepcionalmente lluviosos, a pesar de lo cual la producción de leche por vaca por día ha logrado mantenerse relativamente estable. Esto es una muy buena evidencia de un sistema productivo con un alto grado de resiliencia. Algo interesante es que en el caso del Atico, Lucerna y otras fincas que empiezan a incursionar en el tema de los productos orgánicos, esta producción orgánica es en realidad una consecuencia lógica de todo este cambio de pensamiento y de manejo, más que una meta explícita del cambio que han hecho los productores. Muchos productores silvopastoriles están dando el paso hacia la transformación de sus productos en productos de muy alta calidad, productos diferenciados. Un buen ejemplo lo encontramos en las sabanas inundables de Arauca, en Colombia, en la finca Tréquina, donde toda la leche se transforma en quesos y lácteos artesanales de altísima calidad que abastecen a un mercado local creciente. Otro ejemplo muy interesante es el queso labrantío Botón de Oro, que se produce en la cordillera occidental de Colombia, en los sistemas silvopastoriles que integran este arbusto forrajero, o la miel que produce Maroni Cangaçú en Brasil, en sus sistemas silvopastoriles con las flores del Botón de Oro. Pero nada de lo que les acabamos de contar tendría sentido si este cambio se detuviera en la generación actual. Es decir, no podemos permitir que estas ideas mueran cuando ya los productores no tengan la edad para seguir manejando sus sistemas productivos, y por eso todo lo anterior tiene que estar complementado por una estrategia de intercambio generacional. Este es el sentido que tiene la Red Colombiana de Herederos Silvopastoriles, donde estamos buscando formas de lograr que los productores puedan transmitir no solamente sus tierras, sino también sus valores a la generación siguiente, con una visión de la vida, del amor a la naturaleza y del valor de estos proyectos productivos y sociales. Entonces, para resumir nuevamente el tema de la resiliencia, nos vamos a algo que es fundamental, que es la base de todo, que es una serie de valores humanos como el arraigo a la tierra y el sentido de pertenencia. Esto complementado con el intercambio generacional y con que hará posible el relevo generacional en el campo. La generación de conocimiento a través de un diálogo de saberes, una extensión rural de calidad, complementada con la transferencia de conocimiento de productor a productor en una serie de fincas piloto, la producción los alimentos de calidad e inocuidad que son demandados por los ciudadanos, el fortalecimiento de los mercados locales y regionales, la asociatividad de los productores, pero todo esto con una visión de territorio y una identidad ligada al territorio y al paisaje, para lo cual se requieren incentivos de política pública y aliados que son muy importantes en el proceso, como por ejemplo los chefs que entienden la diferencia entre los productos silvopastoriles y los productos de la ganadería convencional, los periodistas, los escritores y los investigadores. Entonces, para terminar, podemos cerrar con este diálogo entre Otto y Jorge, donde Otto le dice a Jorge que piensa que una chagra sin animales es media chagra, y Jorge le responde que un campo sin árboles es medio campo. Todo lo que hemos hablado entonces se trata sobre la integración sinérgica y maravillosa de los árboles y las gramíneas en sistemas ganaderos muy eficientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por este excelente webinar. Creo que definitivamente y seguramente los asistentes coincidirán en que es un buen abrebocas para el curso. Por cuestiones de tiempo, recuerden que no vamos a tener una sesión per se de preguntas y respuestas, así que pueden enviarlas a saskia.santamaria@yale.edu. Eso igual lo hemos puesto en el chat. Otra cosa es que, como les mencionamos al inicio, este curso que vamos a tener próximamente es el curso de sistemas silvopastoriles. Empieza el 7 de junio hasta el 11 de julio y luego de eso tendrán 2 semanas adicionales las personas que opten por desarrollar su proyecto personal opcional. En el chat podrán encontrar entonces el enlace para que vean más detalles del curso, el costo, cuánto dura, etcétera, los módulos y demás. Y bueno, para aquellos que están aquí y que ya nos han escrito, pues muchas gracias por su interés y por su inscribirse a los que lo han hecho ya. Entonces, algunas personas preguntaron si esto va a quedar grabado en algún lugar. Sí, en el chat también pusimos el enlace del canal de ELTI en YouTube. Allí van a poder encontrar este webinar y otros webinars que hemos tenido en español y en inglés también. Entonces, pues finalmente no duden en comunicarse con nosotros. Ha sido un placer tenerles aquí. Aquí ustedes pueden ver la información de contacto de nosotros, Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, ELTI por sus siglas en inglés, y también la información para CIPAF, el sitio web y correo electrónico donde pueden comunicarse con ellos. También les invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de mantener al día a todo el mundo con nuestras actividades y también con nuestros recursos. Los invitamos entonces a visitar tanto el sitio de ELTI como el sitio de CIPAF. Nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente gracias a Enrique y a Zoraida por este excelente webinar y pues espero que esto haya, para quienes no conocían el tema, despertado la curiosidad y pues quién sabe si los tendremos entonces en el curso. Muy buenos días a todos. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Saskia. Chao, gracias. Chao.